¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Son las 20 horas con 11 minutos. Estamos en vivo y en directo ya aquí en Cóctel de Sábado de Pichilemu TV. Queremos saludar a todos los amigos que aún nos están visitando aquí en nuestro balneario. Hay mucha gente todavía pasando este verano. Bueno, seguramente el fin de semana vinieron muchos a pasarlo bien, a disfrutar de este lindo día que hemos tenido aquí en Pichilemu el día de hoy. Así es que saludarlos a todos. Y por supuesto, todavía queda verano. Pero no se olviden que el verano termina por ahí el 21 o 22 de marzo. Por lo tanto, hay que seguir aprovechando estos lindos días de sol. Hoy día dimos una vueltecita por la playa. Mucha gente, muchos amigos todavía disfrutando de Pichilemu. Así es que les saludamos a todos quienes a esta hora están en nuestra sintonía. Queremos invitarlos a que se queden con nosotros. Tenemos un tema de conversación importante el día de hoy. Vamos a conversar con un candidato a la Comisión Constituyente de este nuevo proceso constitucional que se está llevando a cabo en el país, para que ustedes llamen o hagan preguntas a través de nuestro número de teléfono, el más 5672-284-3022, para que llamen o para que envíen WhatsApp a ese mismo número, haciendo la pregunta, o saludando a nuestro invitado del día de hoy. Todo eso para que hagamos este programa más entretenido, más ameno, y por supuesto ustedes puedan también despejar dudas que tengan con respecto a este proceso que ya se inició. Este proceso ya está funcionando, ya está en marcha. En este momento ya está la comisión de expertos trabajando en la elaboración de lo que va a ser esta nueva constitución. Que es un tema que vamos a conversar, porque es extraño, porque todavía no se eligen los constituyentes, pero hay un comité de expertos que ya está haciendo la constitución. Entonces son cosas que uno de repente no entiende con el proceso anterior, ¿ya? Si uno se da cuenta, el proceso anterior todo lo hizo 250 constituyentes que se eligieron. Ahora prácticamente los constituyentes van a llegar a votar una constitución que ya está hecha por expertos, entre comillas, ¿ya? Porque esos expertos lo eligió el Congreso, ¿ya? No lo elegimos nosotros, lo eligieron ellos, a su gusto y gana, ¿ah? Ellos pusieron a su gente ahí. Bueno, de todo esto vamos a conversar, por supuesto, el día de hoy, y los invitamos a que se queden con nosotros. Les repetimos el número para que llamen, para que hagan las preguntas. Está ahí el más 5672-284-3022. Pueden llamar o pueden hacer la consulta por WhatsApp al mismo número. Bien, vamos a saludar a nuestro invitado del día de hoy. Él es de la comuna de Navidad, ex concejal, fue candidato a alcalde de la última elección, tengo entendido. Y don Daniel Olivares Vidal. Es un candidato al Consejo Constitucional del partido del Frente Amplio, pero del partido Convergencia Social. ¿No es así? Así es. Así es. ¿Cómo está, Daniel? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muy contento de estar aquí en Pichilemu TV, un canal comunitario. Y espero estar en muchos medios comunitarios de nuestra región y de nuestra provincia. Agradezco la invitación a este espacio para poder conversar del proceso constitucional, que como tú comentabas es un proceso que ya se inició, pero del cual carecemos de mucha información. La comunidad está muy desafectada de este proceso, de tal forma que también el objetivo de participar en este espacio no es solo presentar nuestra candidatura, sino que también compartir información que pueda ser útil para que despertemos la preocupación y la atención respecto a un proceso que ya está en curso. Así que muchas gracias y muy contento de estar aquí. Bueno, bienvenido y gracias por aceptar la invitación a conversar sobre este proceso que ya se está llevando a cabo y que, como tú lo dijiste, hay muy poca gente que está informada de lo que está pasando con respecto a este nuevo proceso constitucional, que es un proceso constitucional bastante extraño con respecto al anterior. De todo eso vamos a conversar, pero vamos a ir primero conociendo al candidato. Quiero que nos cuentes un poco de tu vida, de dónde eres. Sabemos que fuiste concejal, que fuiste candidato a alcalde. Cuéntanos un poco de tu vida para que la gente te vaya conociendo. Bueno, como tú señalaste en mi presentación inicial, soy de la comuna de Navidad, mi comuna toda la vida, mi familia está allá, soy de allá y espero ser siempre de allá. Mi pueblo en la comuna de Navidad es el pueblito de entrada a nuestra comuna, que es Rapel de Navidad.
Ese es mi hogar, ese es el lugar desde precisamente donde comienzo a tener todas las miradas respecto a lo que está pasando en nuestro alrededor. Esa es una localidad que limita con la quinta región. Bueno, siempre contamos esta anécdota de que uno en Rapel cruza el puente y está del otro lado del puente y está en la quinta región. Claro. Y en una parte del río uno cruza el río y está en la comuna de San Pedro, por lo tanto está en la región metropolitana. Claro. Así que confluyen ahí las tres regiones. Un muy lindo pueblo. Quienes nos están viendo y no lo conocen, les invito a que conozcan la comuna de Navidad y también el pueblito de Rapel, donde pasa el río Rapel, un recurso hídrico importante en nuestra región. Una comuna que está creciendo mucho, ¿no? Ha crecido enormemente. Yo creo que Navidad y Pichilemu comparten este boom de crecimiento que se ha producido respecto... Y Paredones también, que se ha sumado, sin duda alguna. Estamos viviendo este boom que es fruto de las bellezas naturales que tiene nuestra comuna, pero que hoy se ha generado un crecimiento que está desbordando nuestras comunas, desde el punto de vista de la planificación territorial, desde el crecimiento inmobiliario, también desde el crecimiento del comercio. Desde mi experiencia de concejal pude conocer cómo los municipios hoy día están absolutamente sobrepasados por las demandas que están surgiendo con tanta población en nuestras comunas. Todos los servicios. Exacto, o sea, colegios, siempre salud, etcétera, etcétera. Siempre los funcionarios de atención primaria de la salud de Navidad recalcan cuántas son las atenciones de urgencia, porque Navidad no tiene un hospital como el de Pichilemu, no tiene un hospital como el de Litueche, entonces solo está el consultorio familiar y por lo tanto es un consultorio que presta atenciones que no tiene una gran resolutividad, y estamos teniendo hoy día fin de semana donde hay 10.000, 20.000 personas que están solo visitando la comuna. Entonces ahí hay una situación preocupante que hay que abordar. Así que ese es mi origen. Como tú contabas, fui concejal de Navidad entre el año 2016 y el año 2021, candidato a alcalde como independiente, y ahí fue mi primera cercanía con Convergencia Social, quienes me dieron el apoyo y apoyaron nuestro proyecto, que en ese entonces creamos un movimiento que se llama El Poder de la Comunidad. Ahí fuimos con una propuesta de transformar el municipio en un gobierno local comunitario. No nos fue bien, pero de todas formas dimos esa disputa, instalamos nuestras ideas, propusimos un proyecto para nuestra comuna. Señalaba también la característica de haber sido candidato independiente apoyado por Convergencia Social, porque es la misma condición con la que estoy hoy como candidato al Consejo Constitucional. Yo no milito en ningún partido político y es que Convergencia Social me ha dado el respaldo, pero para ir como candidato independiente en este proceso. Algo que también recalco, y hoy día lo recalcaba en otros medios en los que he podido participar, porque este proceso que está tan cooptado por los partidos políticos, con las denominaciones en dos de los organismos que ya vamos a explicar de qué se tratan, no había muchas alternativas para que los independientes fuéramos candidatos. Yo aquí también sumo menos los provincianos, siempre lo coloco sobre la mesa, pero la verdad es que Convergencia Social me dio el respaldo, sus militantes de nuestra región son los que propusieron mi candidatura y eso después siguió los conductos regulares al interior de Convergencia Social, así que soy hoy candidato independiente pero apoyado por Convergencia Social en la lista Unidad para Chile. Muy chiquitito estudié mi enseñanza básica en Rapel de Navidad en la escuela Francisco Chávez, una escuela como tantas escuelas básicas de nuestras comunas. Después me fui chiquitito gracias a una beca que surgió el año 2002 en la Municipalidad de Santiago. Existió una beca que era una beca que se llamaba Beca Centenario, que otorgaba la posibilidad de irse a estudiar al Internado Nacional Barros Arana, al INBA Santiago, para jóvenes de escasos recursos y con talento académico. Esa fue la puerta que vi abierta y que debo siempre contar esta anécdota también. A escondidas de mis padres postulé para irme a estudiar al INBA porque mi padre es porteño, por lo tanto si hay algo que no quiere es que sus hijos se vayan a Santiago. Y menos al INBA. Y menos al INBA. Así que gracias a eso me fui a estudiar a Santiago y desde entonces que siempre tengo esta rotación, porque después uno hizo los estudios, pero siempre regresando y estar en un permanente vínculo con Navidad. Así que hice mis estudios básicos y de enseñanza media en el INBA. Lo menciono también porque un colegio que estuvo muy vilipendiado el año pasado con un montón de sucesos noticiosos, pero uno de los grandes colegios de institución país. Pública. Sí. O sea, yo te estoy contando, Fabricio, o sea, muchos jóvenes como yo, de Litueche, de La Estrella, conozco compañeros de distintas comunas de nuestra región. El sueño de los jóvenes es llegar al INBA. Exacto, o sea, nosotros muchos jóvenes tuvimos la suerte de poder cambiar nuestra perspectiva de lo que realmente está pasando en el mundo, porque tuvimos la posibilidad de acceder a esta beca y poder ir a estudiar a Santiago. Estuve internado a los 6 años, por lo tanto estaba de lunes a viernes. Espectacular. Al principio no quería puro venirse, después la verdad es que estaba de lunes a domingo. De hecho,
hecho extraño ese internado, pero por sobre todas las cosas. Y ahí Pero no hay nada mejor que estar internado. Yo estuve internado prácticamente desde primero medio hasta cuarto medio, en Quinta de Tilcoco y en Santa Cruz, ahí en el internado de Cunaquito, pero lo pasé muy bien. No, una gran experiencia. Son grandes experiencias de la juventud. Una gran experiencia. De hecho, para mí fue muy raro salir de Limba porque uno estaba tan acompañado siempre de personas que después de pronto saliste a tu vida adulta, que comienza cuando sales del colegio, y de pronto te ves solo, enfrentando la vida, tomando decisiones económicas, de dónde saco los recursos, los tienes que gestionar, en fin. Pero ahí mi vida cambió cuando me fui a estudiar a Limba, a Santiago, y allí me tocó conocer extraordinarios profesores y profesoras que fueron respondiendo a las inquietudes que uno se le fueron abriendo en la medida en que fue conociendo un poco más de la vida. Y allí, al poco andar, ya me empecé a vincular precisamente con esa tremenda historia y esa carga que tiene un colegio como el IMBA. Y ya en octavo básico me estaba tirando al centro estudiante, muy chiquitito, y me tocó justo coincidir con el movimiento Pingüino. Fui electo presidente del centro de estudiantes cuando se genera esta movilización que logramos cuando nosotros teníamos recién 15 años, 16 años. Generamos este hito que fue el primer tropiezo, el principal gran desafío de la presidenta Bachelet en su primer gobierno, que fue dar respuesta a las demandas que nosotros los estudiantes secundarios empezamos a desbordar el país, concentrar la preocupación en la educación pública en nuestra escuela. Así que ahí fue parte del movimiento Pingüino también. Es una tremenda experiencia, y a partir de aquella historia nunca más pude desvincularme de la preocupación de lo que está pasando en el país, tratando siempre de tener una opinión, tratando de aportar un granito de arena en una sociedad que se va volviendo cada vez más compleja. Y después del colegio, bueno, entré a estudiar ciencias políticas, después he estudiado ciencias sociales. Espero en algún momento cumplir mi sueño también, que tengo pendiente de terminar derecho, porque me gustaría ser abogado también. Así que después la historia continúa con un antecedente como el que te compartía, de haber sido concejal, candidato a alcalde, y ahora estamos acá. Así que esa es como mi historia, quién soy a grandes rasgos. Creo que son los elementos que me dan mi mayor identidad: ser rapelino, haber estudiado en el IMBA, y lo que uno obtiene después en la universidad, yo siempre lo digo, son herramientas para la vida, pero mi alma mater, la que me dio verdaderamente mis herramientas para estar ahora planteándome frente a ti, para estar conversando, para atreverme a este desafío del Consejo Constitucional, todas esas herramientas para reivindicar la educación pública, me las dio la educación pública en mi escuela de rappel y en el IMBA. Entonces tú eres profesor de... No, yo estudié ciencias políticas y después ciencias sociales. Así que no. Me encantaría siempre, en la época de estudiante, me generaba recursos haciendo clases particulares y ayudando a los estudiantes a preparar la PSU. Me encantaría tener esa noble profesión, pero no soy profesor, estudié ciencias sociales y ciencias políticas. Bueno, ya lo conocieron. Ya en un breve plazo nos ha entregado todos sus antecedentes, Daniel. Que bueno, ahora uno siempre piensa que porque esta candidatura es un poco extraña, ¿no? Porque tiene sistema senatorial. Por lo tanto, tú vas como representante de la región, ¿cierto? Así es. Y en ese sentido yo siempre digo que bueno que te llegan a ti, porque muchos partidos no les gusta llevar gente de la provincia de Cardenal Caro por la poca cantidad de habitantes que somos. O sea, nosotros somos menos habitantes que la comuna de Santa Cruz, como provincia. Entonces, prácticamente los políticos ni nos pescan. Por eso seguimos siendo el patio trasero de la sexta región. Entonces, es bueno que alguien vaya, y ojalá te pueda ir bien pensando en la provincia de Cardenal Caro. Más allá del partido al cual tú representes, yo creo que más allá de eso, sería bueno siempre tener a alguien de cualquier partido político como constituyente, como diputado, como senador algún día, que represente a la provincia de Cardenal Caro. Pero bueno. Bueno, y eso, disculpa, yo lo uno también a una realidad que sabemos que está masificada en la política, transversalmente, de que desde Santiago mandan candidatos a todo el país. Entonces eso no puede ser. Y también yo lo uno a la idea de transmitirle a los jóvenes de nuestra provincia de que tenemos que atrevernos a representar nuestros territorios. Muchas veces nos vamos a la ciudad, nos preparamos, obtenemos la herramienta, y después, lamentablemente, porque nos fuerza también el mundo laboral a quedarnos en las grandes ciudades, pero creo que de alguna u otra
forma tenemos que ver cómo es posible que a lo largo de nuestros años podamos volver a nuestros territorios, aportar con nuestra experiencia, con nuestra herramienta, porque como delante hablamos, así como está el desafío respecto al crecimiento que estamos viviendo hoy, hay muchas otras materias donde yo siempre recalco, tenemos tremendos jóvenes talentos en nuestras comunas y muchas veces recibimos profesionales que también tienen toda la energía de aportar, pero la idea es que también seamos capaces de generar un mecanismo que permita valorar nuestros talentos locales. Así que yo tengo una enorme responsabilidad. Siempre digo, represento a mi familia, me toca representar a mi pueblo, represento a mi comuna, quiero representar a la provincia de Cardenal Caro y desde aquí ver de qué forma podemos invitar al resto de las comunas de la región a que confíen en nosotros, y es por eso que también valoro, como lo señalaba adelante, que en este contexto tan complejo un partido nos haya dado esta oportunidad de ir como independiente y representar una candidatura del borde costero en la región de O'Higgins. Bien, Daniel, este proceso, como dijimos, ya empezó y realmente es un proceso bastante extraño. ¿Cuál es tu opinión con respecto a este proceso con el proceso anterior? Bueno, mi opinión es muy... Porque tú también fuiste candidato en el proceso anterior, tengo entendido, ¿no? No fui candidato en el proceso anterior. De hecho, ahí estaba justo enfrentando el proyecto y el compromiso de liderar la candidatura a la alcaldía. Así que no me tocó el proceso anterior. Y mi interpretación o mi reflexión respecto al proceso constitucional actual y respecto al proceso constitucional anterior es de que todo esto es un proceso que nos va permitiendo avanzar. Creo que en primer lugar hay que tener mucha claridad que no podríamos estar viviendo el proceso actual sin tener el proceso anterior. Puede ser muy obvio, muy evidente, pero creo que precisamente cuando revisamos hoy día cuáles son las características que tiene el proceso actual, en mi opinión es un proceso que en el fondo, en su contenido, tiene muchos elementos que se han instalado en el debate público de forma transversal. Hoy día todos los partidos políticos le dieron el respaldo a ciertas ideas que formaron parte del acuerdo que impulsó la reforma constitucional. Entonces, por ejemplo, el proceso anterior fue un proceso que instaló la idea de revertir la situación actual respecto al rol del Estado en nuestra sociedad e instalar la idea de que en Chile exista un Estado social y democrático de derechos. Eso lo propuso la Constitución anterior y no es un Estado que esté consagrado de esa forma en nuestra actual institucionalidad. Pero se propuso, y hoy día una de las 12 bases fundamentales, entiéndase a quienes nos están viendo, y que el proceso constitucional fijó 12 bases. Y esas 12 bases son los lineamientos sobre los cuales se tiene que plasmar o construir la nueva Constitución. Pero ¿no encuentras extraño tú absolutamente extraño que te digan estas son las bases de la Constitución y no pueden salirse de estas bases? Absolutamente extraño. De hecho, lo hemos reflexionado en toda la jornada de conversación que he tenido a propósito de la campaña. El proceso constitucional actual está ejerciendo el poder constituyente de forma solo delegada. Está derivando el proceso constituyente cuando el proceso constituyente recae en cada uno de nosotros y en nuestra propia soberanía y en nuestro poder de elegir y tomar decisiones respecto al futuro del país. Eso se nos quitó en esa forma y se generó un proceso constituyente que hoy día le otorgó grandes facultades al Congreso Nacional. El Congreso Nacional es el que fijó este acuerdo de cambio constitucional. El Congreso Nacional es el que fijó, para poder generar el acuerdo, poner estas condiciones que precisamente definieron un rayado de cancha respecto a lo que se va a discutir en el futuro. Y fue el Congreso Nacional quien nombró la comisión experta y fue el Congreso Nacional quien nombró además el Comité Técnico de Admisibilidad, que el Comité Técnico de Admisibilidad tiene el rol y la responsabilidad de velar porque estas 12 bases fundamentales que rigen el proceso se respeten. Entonces, tú lo has explicado muy bien, pero realmente yo lo considero un chiste este cuento, ¿ya? Porque si uno retrocede al año 2019, cuando ocurre el estallido social, este estallido social ocurre porque la ciudadanía, el pueblo de Chile, estaba en completo desacuerdo con todos los procesos políticos que se estaban llevando a cabo en el país, y de los cuales los principales responsables de ese proceso político que lleva al país a este estallido social corresponde a esos señores que están ahí en el Congreso. Son ellos los que no durante más de 30 años no hicieron nada para cambiar lo que había. Y ese estallido social ocurre
rechazando la política que se estaba haciendo en ese momento. Y resulta que después ellos vienen ahora y con toda su pachorra agarran el cuento, colocan las bases de aquí, estas son las bases de la nueva constitución, de aquí no se pueden salir, y eligen ellos una comisión de expertos y vienen y eligen otra comisión de fiscalización. De fiscalización. Entonces, a mí me van a perdonar el término, ¿ya? Y especialmente aquellos que son amantes de los políticos, pero son unos caraduras. Realmente yo creo que son unos caraduras al estar haciéndole esto al país. Así es. Ahora, yo entiendo personalmente que debe haber una nueva constitución, ¿ya? Pero yo no sé si realmente esta será la forma en que la ciudadanía, en que los chilenos nos quedaremos conformes con esta nueva constitución. Porque prácticamente esto es como lo mismo que criticamos de la constitución del 80. Porque claro, el señor Guzmán lo hizo en 4 paredes, pero aquí esto lo están haciendo en las 4 paredes del Congreso. Así es, y por eso es que es tan lamentable. Yo no puedo sino sumarme completamente a lo que tú estás reflexionando, lo que tú estás compartiendo como tu opinión respecto a esto. O sea, nos quitaron el poder constituyente originario que es nuestro. Por lo tanto, lo que a mí me hubiese gustado que ocurriera es lo mismo que tú estás señalando. Un plebiscito que nuevamente nos dijera cuál era el mecanismo, si es que era necesario. Nuevamente una asamblea constitucional, nómbrenle convención constitucional, nómbrenle consejo constitucional, pero una asamblea constitucional con mucha representatividad territorial. Hoy día sabemos, a propósito de lo que tú estabas señalando, o sea, a muchos consejeros constitucionales que están compitiendo hoy día no les interesa ir a algunos territorios porque desde el punto de vista electoral no es atractivo. Exacto. Pero si esta elección hubiese sido a través de la fórmula de los distritos, tenían que hacer el trabajo porque todo voto delega es importante. Entonces nos desvirtuaron un proceso que en su formulación respecto a lo que sucedió en el proceso anterior, esto es como, no voy a citar quién lo señaló, pero alguien ya lo señaló, era lo más cercano a lo que nosotros podíamos pensar o soñar que debía hacerse un proceso constitucional en Chile. Y resulta que derivó en toda esta otra situación. Yo creo que aquí el proceso constitucional actual está muy lejano de las formas que debieran proponerse a nosotros como ciudadanos respecto a cómo llevar adelante un proceso constitucional. Y es por eso es que yo apelo, compartiendo estos diagnósticos, fortaleciendo las ideas para poder dejar sentado que estamos desconformes respecto a la forma. Por eso es que yo digo que teniendo eso claro, tenemos que abocarnos, lamentablemente, independiente que esa sea nuestra realidad, a dar un debate respecto a cuál es el fondo de esta propuesta constitucional. Mi principal esperanza es de que podamos ser capaces de dar ese debate, de ese análisis de fondo, porque las bases de todas formas que se han fijado nos permiten hoy día soñar con algunas características de un Estado que no existía y que no ha existido jamás, pero no podemos tampoco dejar de lado que la crítica respecto a la forma tiene que quedar instalada y por lo tanto que el proceso que se está llevando actualmente tenga que tener en consideración tanto en el trabajo que están haciendo ahora los de la comisión experta en la formulación del anteproyecto, es decir, de la propuesta constitucional, como quienes después esperamos participar en el Consejo Constitucional para dejar ahí muy claramente cuáles son las formas del futuro respecto a cómo reformar una constitución y respecto a cómo llevar un proceso constitucional, porque no puede volver a pasar, no puede volver a pasar. Aquí nosotros elegimos, a mí me parece que es muy claro de que aquí obviaron, se pasaron por donde pudieron, con el permiso tuyo, el plebiscito donde nosotros dijimos muy claramente no queremos la participación del Parlamento. Se dijo en ese plebiscito donde nos consultaron. Exacto. Y nosotros dijimos queremos convención constitucional. Por lo tanto, de la misma forma que en ese plebiscito se validó el proceso constitucional, también se validó la forma. Y después lo que escribieron con la mano lo borraron con el codo y quedamos foja cero. Eso no puede volver a pasar. Y yo creo que ahí tiene mucha responsabilidad transversalmente la discusión política que se dio desde todos los sectores. Yo entiendo que algunos sectores ponen por sobre delante también el objetivo de sacar adelante una propuesta constitucional, pero creo que no puede ser siempre avanzar a cualquier costo. Siempre la forma, y eso es lo que hoy día tiene la política en general desvirtuada, deslegitimada, sin cercanía respecto a la ciudadanía, porque a veces cuando se está en el mundo de las nubes, que yo denomino, cuando se está pensando Chile y no sabemos de dónde, pero nosotros lo miramos desde acá, pues desde nuestros pueblitos chicos, claro, desde nuestra realidad local, sí. Y nosotros decimos, pero ¿qué están pensando?
¿Cómo lo están pensando? Que no le hace sentido común lo que para nosotros es de sentido común. Ellos viven en su mundo, ellos se miran su ombligo nomás, todos esos señores que están ahí en el Congreso. Entonces creen que todo es como ellos viven, que todo el mundo vive igual que ellos. O sea, esos compadres no son de calle, nadie tiene calle de esos diputados y senadores. Por ejemplo, aquí los diputados y senadores en esta provincia no se han visto desde que fueron elegidos. Entonces, es un tema muy complicado y realmente da un poco de lata ver cómo está pasando esto. Y bueno, y lo peor es que la gente desconoce todo esto que está pasando. Es lo más terrible. Y el tema es que van a ir el 7 de mayo, tengo entendido que es la elección. Así es, el 7 de mayo, domingo 7 de mayo. Claro, y van a ir y van a votar por algo que seguramente muchos no van a tener ni idea, porque ni siquiera se ha sociabilizado el tema. No, de hecho, disculpa que te interrumpa, pero esta semana comenzó el trabajo de la comisión de expertas y pareciera ser que está muy clara la línea editorial de que este proceso no figure en los medios de comunicación, sí. No se informe lo que se está discutiendo. Yo no he visto ni siquiera transmisiones en vivo de las sesiones. O sea, me parecería terrible que las sesiones de la comisión de expertos no tuviera publicidad, por ejemplo. Si tú tomas en cuenta todo lo que se está viviendo con esta comisión de expertos que está trabajando y cómo se inició el proceso anterior, cuando todos los focos estaban enfocados en los constituyentes, primero que todo para tratar después de hacerlos pebre, o sea, ahora los medios de comunicación calladito. Exacto. Entonces, mira, yo tengo mi idea y yo no debería decir nada, que yo debería entrevistarte nomás, pero de repente me dan ganas de hablar. Daniel, se acerca este proceso en el cual tú estás en este momento participando y estás como candidato. Como convergencia social, como partido, ¿ustedes llevan algunas nuevas normas que se puedan, porque tengo entendido que pueden integrar nuevas normas, ¿no? Exacto, y eso, por eso es que puntualizaba de que critiquemos la forma sin duda alguna, pero también tratemos de ver de qué forma abordamos el contenido de la propuesta constitucional. Se fijan estas 12 bases fundamentales, pero cada uno de los elementos que están integrados al interior de las 12 bases me parece a mí que abren la puerta para insertar innovaciones que nos pueden acercar a transformar este Estado social de derecho en un Estado que efectivamente garantice algunos derechos sociales que hoy día están ausentes. Pero también esas 12 normas van en beneficio de aquello que criticaron de la otra de la constitución anterior. Exacto. ¿Ah? Entonces, claro, los senadores que estaban asustados porque iban a perder sus trabajos y todo el cuento, ahora el Senado es inamovible. ¿Ah? No hay, o sea, una de esas bases que se fijó que haber una Cámara de Diputados y Diputadas y un Senado. No se rompe. O sea, no se rompe. Entonces, o sea, asegurando la vega de los senadores, ¿ah? Está el tema de la propiedad, que a mí me parece bien la propiedad, ¿ah? Pero ¿qué pasa con el agua? O sea, los que tienen derechos de agua están felices porque nadie les va a poder quitar el agua, exacto, ¿o no? Exacto. Hay una discusión bien interesante que es la que nos tiene que tener más atentos. En mi opinión, el Estado social de derechos tenemos que disputarlo, porque esto es lo más preocupante. Yo a veces digo, pucha, pareciera ser seguridad, sí, pero después escucho algunas declaraciones y opiniones de algunos personeros de sectores políticos, en este caso el senador Macaya, lo he visto declarando en los medios de comunicación y ha señalado, por ejemplo, de que el principio del Estado subsidiario es totalmente compatible con el Estado social de derecho. Eso no es compatible, son visiones distintas de un Estado. Por lo tanto, me parece ahí que tenemos que dar una disputa independiente que esté en las bases zanjando de que va a haber un Estado social de derecho. Y después de que logremos consensuar de que el futuro de Chile, los próximos 50 años, tiene que ser bajo una nueva forma de Estado, me parece precisamente que lo primero que tenemos que darle es la cabida y el aterrizaje respecto a cuáles son aquellos derechos sociales que tienen que estar garantizados y que, a propósito del debate que también genera muchas veces de que los derechos no se pueden consagrar en la medida que no tengan financiamiento, bueno, que tengan una efectiva financiamiento respecto al futuro. Yo lo planteé también hoy en otras conversaciones. O sea, la primera modificación trascendental está en el contexto de que el cambio climático y el combate al calentamiento global es la primera prioridad de nuestra generación. Llámese generación todos los que vivimos el presente. Y ahí me parece que garantizar
en torno a ese desafío, en torno a cómo ya estamos viviendo la sequía, el principal desafío es garantizar el derecho humano al agua. Mira lo que te estoy diciendo, Fabricio, ni siquiera yo creo que hay que... O sea, ni siquiera habría que conversarlo. Exacto, eso porque me parece a mí que es un derecho humano. De hecho, estamos tomando agüita comprada, ¿no? Es un derecho humano y es un derecho humano fundamental. O sea, ¿qué es lo que tenemos que por eso pensar desde ya? ¿Cuáles son las bases de esa sociedad del futuro? ¿O vamos a esperar que el día de mañana entremos en crisis y que precisamente tengamos que generar el desafío de que como todos los derechos de agua van a estar relegados solo a dominios privados, no vamos a tener una capacidad de que el Estado les permita poder resolver el problema de la sequía que existe? Y lo nombro con agua porque dentro de ese tiene que contemplarse el derecho al agua potable, porque también necesitamos agua para que se desarrolle la agricultura familiar campesina, necesitamos agua para que también se desarrolle la ganadería que se sigue desarrollando en nuestros campos. Para el ser humano, que hay localidades que no tienen agua. Exacto. O sea, aquí hay personas no solamente en esta provincia, sino que en todo el país, que dependen de un camión aljibe que les vaya a repartir agua todos los días. O sea, en un país donde somos el país mayor productor de cobre y de litio del mundo, o sea, perdónenme, pues eso es como... Así es, entonces yo espero que ese derecho lo podamos consagrar y sueño con una redacción de un párrafo que diga es deber del Estado generar la política nacional de agua. O sea, me parece a mí que no podemos seguir viviendo sin tener una definición de Estado respecto al rol del agua en nuestra sociedad. Creo que el agua no puede ser un bien de consumo. Creo que tenemos que proteger los recursos hídricos porque todo lo que hagamos de aquí en adelante ya es demasiado tarde. Por lo tanto, tenemos que asentar medidas urgentes. Y si no se hace eso, el Polo Sur te lo van a dividir y te lo van a vender para vender el agua. Exacto. Entonces, ese es un ejemplo de un debate que podemos dar dentro del Consejo Constitucional después de que se genere la propuesta de constitución. Un segundo elemento que para mí es trascendental, para no seguir con otros derechos sociales, donde creo que el derecho a la vivienda digna tiene que ser garantizado por el Estado. O sea, nosotros tenemos en nuestra región, en nuestras comunas, yo conozco 3 comités de vivienda en Navidad. El municipio hasta compró los terrenos para que se construyeran las viviendas sociales. O sea, dio lo que era más difícil obtener para que siguen postergados esos proyectos de vivienda, y no puede ser que pasen 30 años y no se generen proyectos de vivienda social en algunas comunas. En este caso tengo el ejemplo de Navidad, y esto pasa en muchos lugares de nuestra provincia, de nuestra región, de nuestro país, y eso no puede seguir así. Tenemos un problema urgente. A mí se me caía el mundo cuando uno va a las grandes ciudades y todavía lo podemos seguir viendo. O sea, tenemos miles de personas viviendo en la calle y nos está dando absolutamente lo mismo. Entonces a mí me preocupa el país que estamos construyendo y cómo también podemos dar un debate que nos permita dejar atrás, producto del modelo que se instaló en nuestra sociedad, este individualismo que solo nos forja a competir. Tenemos que ver de qué forma podemos colaborar. A veces también yo lo veo, tenemos tantas cosas buenas dentro de nuestras localidades, de nuestros pueblos, de nuestras pequeñas ciudades, que si nos apoyáramos lo uno a lo otro nos iría todo muchísimo mejor. Pero necesitamos cambiar un paradigma, necesitamos salir de la lógica de la competencia en el individualismo para pasar a la lógica de la cooperación, de apoyarnos lo uno a lo otro. No puede ser que solo nos apoyemos cuando alguno de nuestros vecinos está enfermo, tienen alguna urgencia. Tenemos que cambiar el paradigma. Yo creo que eso tiene que ser institucionalmente, porque si no, no vamos a tener vuelta atrás. Entonces, es el resultado del neoliberalismo. Exacto, absolutamente, O sea, absolutamente. Esto es lo que venimos viviendo desde el tiempo de dictadura, donde a uno le han enseñado que tenéis que rascártelas solito, ¿no? Así es, o sea. Y no te preocupes del vecino, ni mirís para el lado, sino que tú nomás. Así es, no puede ser que yo siempre planteo esta pregunta, no puede ser que tú o yo logremos nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra utópica felicidad y tranquilidad, y que el modelo, la institucionalidad, tu país, tu sociedad, la única alternativa que diga, bueno, quieres vivir tranquilo, quieres alcanzar tu libertad, no te basta con haber estudiado en la universidad y prepararte, no te basta trabajar, no te basta esforzar, no, emprende entonces. Crea tu propio negocio. No puede ser esa la alternativa.
puede ser la alternativa para que cada uno de nosotros decida si queremos ejercer nuestra libre iniciativa económica, emprender, comercializar, etcétera, pero no puede ser que hoy día el modelo, nuestra sociedad, lo único que nos entregue como alternativa para buscar esa tranquilidad, la búsqueda del lucro, el enriquecimiento. Entonces, creo que tenemos que forjar una sociedad distinta. Y lo vuelvo a unir a lo que planteaba. A mí me parece que el principal desafío es combatir el cambio climático y el calentamiento global. Para responder con urgencia a esos desafíos, bajo esta lógica estamos perdidos. Y por lo tanto, si soñara yo con algún día tener hijos, tener nietos, lo más probable es que voy a estar siendo un inconsecuente, voy a estar siendo un inconsciente de saber que ellos el día de mañana la sociedad le va a dar menos oportunidades, les va a ser más compleja. Por eso los matrimonios no tienen hijos ahora. Crían perros. O sea, imagínate perros y gatos. Imagínate tú, a propósito de lo que estábamos hablando delante del crecimiento de comunas como Navidad, Pichilemu, Paredones. Ya se ha estado enunciando en un montón de informes las playas que en Chile van a dejar de existir. Una de ellas, el que está en la proyección, es Matanza. Bueno, y Pichilemu. Entonces, imagínate tú, Matanza hoy día es el foco, la atracción turística en Navidad. Pero esa predicción no le hagas caso porque Esperemos no, que... eso no. O sea, porque yo conozco las playas del Quisco, por ejemplo. El Quisco, Sí, Algarrobo, que son playitas así. Ya. Te creo que eso se puede terminar. Pero no me voy a decir que se va a terminar la playa de Pichilemu cuando son kilómetros de playa. O sea, para llegar de la costanera al mar tenéis prácticamente medio kilómetro. Así es. Entonces, no, si ese compadre que está hablando eso, está hablando pura... Solo para terminar el punto anterior, perdón que sea un poco disperso, pero me parece que un gran desafío que tenemos, a propósito de la realidad que ya está muy instalada en nuestras sociedades, no podemos seguir con esta lógica de que Santiago es todo. O sea, lo hemos hablado miles de veces y sé que todos al final dicen que sí, estoy de acuerdo, avancemos en eso. Yo me he leído todos los discursos presidenciales del 21 de mayo, antes, ahora se cambió la fecha, pero, o sea, esa promesa de la descentralización política, de entregarle más poder a las regiones a lo largo y ancho de nuestro país, ha estado siempre, pero nunca pasa nada. Entonces yo creo que hay que avanzar en la descentralización política, en la desconcentración también del Estado, pero siempre instalo esta idea, no nos sirve de nada y no creo que la respuesta sea solamente el desconcentrar o el descentralizar el poder político a las regiones, porque muchas veces nos pasa lo mismo que pasa con el nivel de Chile, la misma lógica, que después el poder queda concentrado en las capitales regionales y no pasa nada con el resto de las provincias, no pasa nada con nosotros en Cardenal Caro. Entonces yo creo que la verdadera descentralización política no pasa por las capitales regionales, sin duda alguna tienen que jugar un rol. Yo creo que hay que cambiar la lógica y el rol de los consejos regionales, por ejemplo, y los gobiernos regionales, pero el verdadero poder político de transformación tiene que llegar a nuestros municipios. Los recursos más directos para sortear un montón de servicios que tienen que entregar el Estado tienen que llegar a los municipios, y los municipios también tener sus propias modificaciones internas para que el poder pueda llegar a las comunidades, puedan pensar políticas públicas esenciales como los planos reguladores, como los planes de cultura, como los planes de desarrollo comunal, pero para que lo hagan efectivamente carne en el desarrollo de sus territorios. Porque si no logramos equidad territorial, si no logramos que la posibilidad de crecimiento o de desarrollo sea equitativo en todo nuestro territorio, desde Arica hasta Punta Arenas, no vamos a estar haciendo una verdadera sociedad de oportunidades, y ese es el problema. Yo fui muy feliz por lo que contaba delante de haberme ido a estudiar al INBA y haber tenido esta posibilidad. Pero si tú me aprietas un poquito y mirara con un poco más de cariño la vida, a mí no me hubiese gustado irme jamás de mi pueblo. Claro. Y no quiero que más jóvenes se tengan que ir de los pueblos. Y hasta el momento eso sigue siendo una buena opción, porque no estamos respondiendo ni creando las instituciones que nos permitan dar calidad en servicios tan importantes como la educación, como la salud, para que nuestros territorios tengamos esa tranquilidad. Imagínate que la provincia de Cardenal Caro todavía no tiene un establecimiento de educación superior, ni siquiera tenemos un instituto. Entonces, o sea, ¿cuál es el nivel de descentralización que existe? Nada. O sea, en este momento todos los chicos de aquí de Pichilemu tienen que salir, o sea, no solamente Pichilemu, de toda la provincia, tienen que salir a estudiar afuera. Entonces, y resulta que van y ponen un CFT en San Vicente, o sea, a 15 minutos de Rancagua, y Rancagua lo tenéis lleno de institutos. O sea, ¿dónde está la cabeza de los compadres que piensan, especialmente ahí en Rancagua? Porque esa decisión se tomó en Rancagua. Así es. Entonces,
realmente hay cosas que uno no entiende de todo lo que está pasando en este país. Bueno, pero nosotros hablábamos de que la gente no está informada de este tema de lo que está ocurriendo con esta nueva este nuevo proceso constitucional. Expliquémosle un poco a la gente, Daniel, cuáles son los procesos que vienen. Nosotros sabemos que en este momento ya está la comisión de expertos funcionando. Explícanos un poco, explícalo tú, porque yo lo sé, pero explícanos tú cuál es el proceso, cuál es la función que tiene esta comisión de expertos. Explícales cómo se eligió la comisión de expertos, quiénes están integrando esa comisión de expertos, que creo que está el señor Larraín dentro de la comisión de expertos. De hecho fue el presidente de la comisión en la inauguración y el que tomó los juramentos de todos los comisionados. Sin comentarios. Explícanos un poco el tema. Bueno, eso es solo para aprovechar ese punto y tu expresión, por eso es que hay un problema de forma y que duele tanto. Y por eso es que yo sin cálculos políticos y sin tanta cosa que también está tan instalado hoy día en la política, yo me tiré a la piscina nomás solo para tratar de buscar esta oportunidad de representar a nuestro territorio, pero también ejercer una vocería para precisamente ser fuerte en plantear las cosas sin como dicen muchas veces, sin tanta ideologización, pero igual tengo la idea con una concepción muy clara, pero en plantearlas con toda la claridad de decir hay cosas que ya son insostenibles. O sea, el comisionado Larraín, con toda la historia y con un montón de responsabilidades, no solo en el ámbito político, fue vinculado a historias dolorosas de nuestro país. Perfecto. Que no me gusta ni mencionarlo, pero a historias dolorosas, a más de una historia dolorosa en nuestra historia, y ahora presidiendo este proceso constitucional, tomando los juramentos del resto de los comisionados. Fue hace poco ministro de Justicia, también ejerció roles que fueron negativos respecto al avance en cosas que debieran estar ya consolidadas en nuestro país, porque a todos debiera hacernos sentido común. Entonces, yendo al punto, tenemos una comisión de expertos. Bueno, tiene una historia con la colonia Dignidad. Eso es lo que yo hacía mención sin citarlo, porque creo que qué terrible. O sea, esos documentales que pudimos ver con un trabajo potente detrás de cámara para poder precisamente transparentar la relación que tenía con todo ese oscuro proceso. O sea, y ahí es donde a veces yo me cuestiono muchas cosas y digo, ¿cómo nos pueden dar lo mismo un montón de situaciones que no debieran dar lo mismo? Pasa también a veces en los territorios locales cuando algunos liderazgos locales cometen errores terribles también en la representación local y después se da a todo nivel. Sí, eso se da y a todo después nivel. También la comunidad nos dice, pero ¿cómo? Si esto ya era como para cerrarle la puerta completamente, ¿cómo es posible? Yo espero que cambiemos esa lógica y que mira, yo espero, y disculpa que me desvirtúe, rétame nomás, pero yo de verdad espero que seamos capaces de instalar un debate saliendo desde las trincheras, motivando a la sociedad para que precisamente podamos decir, mira, el písimo común en Chile es de que vamos a reivindicar la política y que la política la van a ejercer personas que precisamente puedan tener los liderazgos, hombres y mujeres suficientes para representar debidamente en función de un catálogo de ideas y principios que nos parecen básicos. Porque ¿hasta cuándo? O sea, no podemos llevar esto a una situación cero. Hay muchos teóricos que están planteando en estos momentos que el Estado actual como lo concebimos, la República, la organización del mundo, está absolutamente en crisis. Si nosotros aquí en Chile no logramos sortear y enfrentar precisamente el desafío de darnos una nueva institucionalidad, la crisis la vamos a estar encontrando siempre de frente. Y por lo tanto tenemos que resolver esa situación. Y segundo, yo creo que tiene que formar parte de un acuerdo transversal, y llámese transversal a toda la clase política, de norte a sur, a toda nuestra sociedad, para también decir, oye, el sector público es importante, porque todo esto también y lo que ha sucedido en todos los ámbitos también nos ha llevado a veces a deslegitimar completamente el sector público. Yo soy un convencido que el sector público es el espacio al cual todos nos debiéramos sentir lo más honrados de poder contribuir, de poder trabajar, de poder aportar, de poder ser parte del sector público. Y por lo tanto tiene que ser la responsabilidad más grande en nuestra sociedad.
Pero para eso tenemos que forjar una sociedad que se rija bajo esas concepciones y decir, oye, es más atractivo para cualquiera de los chilenos y chilenas en algún momento ejercer un rol en el Estado y servir a su país, incluso más que en el sector privado. Porque ¿Pero qué es lo que hace un país sin el Estado? por eso mismo, entonces hoy día tenemos una deslegitimación total de un Estado que tenemos que reivindicarlo, que tenemos que revitalizarlo, que tiene que ser eficiente y que cada uno de nosotros sienta, los impuestos están valiendo la pena. Ya no tenemos estas historias de que algo raro se está haciendo, ya no tenemos esta historia y estos comentarios de que no se está haciendo la pega. Tenemos que hacer la pega, tenemos que demostrar que es posible creer en que esta institución que surge del acuerdo de todos nos pueda representar debidamente, nos resuelva nuestros problemas, porque lo que no puede estar pasando es lo que señalamos, que los proyectos de vivienda se demoren 30 años, que el agua potable se demoren con sus proyectos 30 años, que la infraestructura pública importante en nuestros territorios se demore 30 años, que después del terremoto un liceo de nuestros territorios haya esperado 10 años, mientras tanto teniendo clases en container, mientras se construía el liceo definitivo. O sea, ¿hasta cuándo? Aprovechando el punteo, no puede seguir pasando que se crean estas famosas licitaciones, se va a construir Tarcefam y chuta, esa empresa quebra, viene otra empresa quebra, viene otra empresa quebra y el proyecto se demora 10 años cuando debería haber estado listo en 3 años. No podemos seguir construyendo ese país y nosotros de alguna forma el esfuerzo que yo estoy tratando de decir es basta, cortémosla, pongámonos de acuerdo. Si al menos cuando nosotros hablamos podemos ser de aquí, de allá, con diferencias más, diferencias menos, pero cuando uno toma una conversación con cualquier ciudadano, con distintas personas, siempre llegamos a ponernos de acuerdo. Siempre podemos decir cuáles son los mínimos en una sociedad. Yo espero que de verdad este proceso, con todas estas malformaciones, le podamos dar a lo menos una constitución de sentido común que nos permita avanzar en nuestro país con visión de futuro respecto a los próximos 50 años, porque si no, efectivamente resulta muy decepcionante para todos nosotros tener un país donde sus dirigentes, donde sus liderazgos nos están dando el ancho. Y yo creo que esa es otra de las crisis graves que estamos enfrentando, de que pasan y pasan los años y no tenemos liderazgo. El recambio de liderazgo también está haciendo falta en nuestros propios territorios, en nuestra región. Cuando tú ves al señor Larraín, cuando ves al señor Insulza, otra vez postulándose a cargo, personas que ya tienen más de 80 años, o sea, no estoy diciendo que no deben hacerlo. Que no deben hacerlo, pero vamos haciendo recambio, o sea, ya está bueno. Ya. Exacto, por eso... el señor Saldívar, imagínate, Andrés Saldívar, también está de candidato ahí. O sea, personas que han vivido toda su vida con el poder. Así es, yo creo que también, por ejemplo, tienen que ser principios que se instalen dentro del Estado para evitar esas distintas situaciones. Y uno no puede estar siempre en una constante situación donde solamente quiero estar ejerciendo esos roles en un determinado país. Necesitamos un recambio constante en todos los ámbitos de la vida, de tal manera que nos vaya generando un flujo, que nos vaya renovando, que nos vaya permitiendo avanzar, que vaya trayendo nuevas ideas, que vayan convergiendo distintas visiones. Así que vayan llegando nuevos aires. Exacto, y es se necesario. Vayan cambiando esos aires, porque yo espero también, y lo menciono porque antes no lo hice en el punto, pero el nuevo Chile tiene que hacer justicia histórica con el rol de la mujer en nuestra sociedad. Vemos que a nivel local y a nivel país todavía tenemos una poca representatividad y participación de liderazgos de mujeres en los puestos de representación popular. Menos mal que ya también es un acuerdo transversal de que podamos avanzar en el conjunto de políticas del Estado que hagan justicia, insisto, con la mujer y que podamos mirar el desarrollo de nuestra sociedad con perspectiva de género y con instalar la equidad de género. Y yo espero también que esto no tenga ningún cuestionamiento y que sea un acuerdo transversal, pero que también impulsemos la paridad de género dentro del Estado. Para mí eso ya es de sentido común. Yo espero que para todas aquellas personas que todavía quieren más argumentos, que quieren seguir debatiendo esta idea, podamos darla para consensuar de que es necesario. Y también es necesario respecto a todos aquellos grupos y aquellos ámbitos en nuestra sociedad que tienen que ser reparados, que tienen que ser discutidos para que digamos de una vez por todas avancemos, dejemos de una vez por todas cerrados ciertos dolores del pasado para que podamos avanzar. Hoy día está, sobre todo después de la pandemia,
felizmente más instalada la discusión respecto a nuestra salud mental. Como país también tenemos una conciencia colectiva y yo creo algo que se genera con todos aportando un poco de energía. Yo creo que ahí también, así como la pandemia nos permitió generar mayor conciencia de la necesidad de preocuparnos de nuestra salud mental, yo espero que también por nuestra salud mental colectiva, que podamos sacar adelante este proceso de la mejor forma, que podamos perdonarnos también respecto a aquellos hechos históricos que van a ser conmemorados este año, como por ejemplo es el golpe de Estado, y que nos permita avanzar en que alcanzar la tranquilidad, que nos permita poder avanzar, insisto. O sea, yo espero, y con todo el respeto del mundo, todas aquellas familias que sufrieron el dolor durante todos los hechos históricos que acontecieron durante la dictadura militar, yo espero que este año podamos darle la tranquilidad de que ojalá pueda existir en Chile, con todas las críticas que le hacíamos a la forma como lo señalamos, pero podamos darle con el respeto a la institucionalidad una constitución en democracia, porque es necesario, porque no puede ser que hayan pasado 50 años. Sí. O sea, cuando yo converso con amigos y amigas que tengo la suerte de conocer que son de otros países, lo que más le llama la atención es que hayamos luchado tanto. Yo digo luchado, yo nací en el 90, pero que se haya luchado tanto por terminar con la dictadura y que sin embargo institucionalmente la dictadura haya seguido hasta el día de hoy instalada en nuestro país. Eso es insostenible, es inexplicable y en cierta medida es imperdonable. Y eso es porque la gente que está ahí en el Congreso nunca hicieron nada por cambiar eso. Así es, se fueron acomodando, fueron cambiando la institucionalidad, pero, o sea, el sentido común nos tenía que invitar. Se fueron acomodando. El sentido común tan cómodos ellos que le importó un rábano al resto del mundo. Así es. Así es. Bueno, Daniel, vamos a ir a una pausa. Bueno. Son las 21 horas y vamos a volver para seguir conversando sobre este tema. Tenemos ya algunas opiniones. Muy interesante conversación. Camila Orellana nos escribe, también Claudio Rodríguez. Mucha claridad de Daniel, un gran candidato a consejero constitucional. Comprometo mi apoyo. Muchas gracias. Todos bienvenidos y bienvenida a sumarse a este equipo de campaña, por cierto. Roberto Cofré, bien Daniel Larraín. Larraín es nefasto para nuestra historia y normalizan a personas que son verdaderos delincuentes. Voten unidad por Chile. María de los Ángeles, para quienes votamos apruebo, será difícil apoyar este proceso tal como se está llevando. ¿Pero Chile aguantaría un tercer proceso? Qué buena, ¿eh? Está interesante esto. Para quienes votamos apruebo, será difícil apoyar este proceso tal como se está llevando. Bueno, yo creo que toda la gente que votó proceso está criticando... Yo creo que los que conformamos parte de ese 38% tenemos este cuestionamiento de forma de este proceso actual. Claro, pero está claro lo que dice, pero ¿Chile aguantará un tercer proceso? Ahí es una inquietud a la cual ni siquiera tenemos respuesta, porque una vez más la reforma constitucional, para dar curso a un proceso constitucional, tiene que pasar por el Congreso. Entonces la pregunta es ¿cómo podríamos evitar que las formas fueran o aún más profundas como se dieron ahora, relegando completamente la ciudadanía a un patio trasero y a ninguna participación, o cómo podemos hacernos partícipes de un proceso? Lo primero que dijiste sería lo peor que le podría pasar. No, lo peor. O sea, por eso mismo te decía, yo creo que no debemos aguantar una segunda oportunidad en la cual, sobre pretexto de una situación contingente frente a la cual hay que reaccionar, se le dé una respuesta donde el poder soberano de la ciudadanía no se ejerce como corresponde. Yo creo que para hacer ese cambio que se necesita, los constituyentes que sean electos tienen que meterse más allá de las formas que se han dado. Y hay que hacerlo con fuerza, porque si se basan solamente en la forma que le está entregando el Congreso, esto no va a cambiar mucho. Bien, vamos a ir a una pausa y vamos a volver inmediatamente para seguir conversando este interesante tema.
21 horas con 10 minutos, estamos de vuelta, estamos conversando con el candidato a la Comisión Constituyente, Daniel Olivares Vidal, de la comuna de Navidad. Con él estamos conversando todo lo que se viene de este proceso que ya se inició, y estábamos conversando, Daniel, un poco para tratar de explicarle a la gente qué es lo que se viene. El 7 de mayo es la elección, ¿no? Así es, con voto obligatorio. Con voto obligatorio. Y el que no vota, cuidado, porque vienen multas de 0,5 a 3 UTM, vienen de multa para aquellos que no voten, porque es obligación votar, ¿ya? Así es que nada de que no quiere votar. Expliquemos un poco qué significa este Consejo Constitucional. En primer lugar, esta comisión de expertos, que es la que ya está trabajando, que es la que ya empezó a trabajar. Pero al mismo tiempo, expliquemos un poco estas normas que se fijaron por parte del Congreso, en las cuales son 12 normas. Yo tengo algunas de ellas anotadas por aquí. Y que se dice que sería ahí, es como la regla que se está poniendo. Como un rayado de cancha. Como el rayado de cancha. Un jerga futbolera. Claro. Entonces, por ejemplo, el tema de los emblemas nacionales, que era un tema que se criticó mucho del proceso anterior, que decían que se iba a cambiar la bandera, que se iba a cambiar el escudo, que al final... ya se resolvió esa inquietud ahora. Que al final de cuentas eso era una mentira del porte de un buque, que la inventaron y que nos faltaron los que creyeron, y claro, y de ahí ya empezaron a encontrar todo malo, ¿no? Bueno, entonces ellos, claro, ahora ponen en regla los emblemas nacionales. Están los 3 poderes del Estado que dije yo anteriormente: el Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo, para no mover a los senadores que estaban preocupados que iban a quedar sin pega. Después están los órganos autónomos como el Banco Central, Justicia Electoral, Ministerio Público, Contraloría General de la República, o sea, todo va a seguir igual. Chile garantizar la vida, la igualdad ante la ley, que eso lo veo medio complicado porque nunca ha existido la igualdad ante la ley, pues, o sea, y eso lo podemos ver. Voy a poner como ejemplo otra vez al señor Larraín, porque también tuvo una situación familiar donde favoreció enormemente su rey y su poder. Bueno, es que la están dando para que lo vayan criticando. Entonces, bueno, y hay otras cosas que se han dado ahí. ¿Quién pone estas reglas? Expliquémosle a la comunidad quién puso estas reglas de esta nueva Constitución. Bueno, las reglas de este nuevo proceso las fijaron los partidos políticos en su discusión para llegar a un acuerdo que permitiera y posibilitara una reforma constitucional en el Congreso, que una reforma a la Constitución actual, que dijera: vamos a tener un proceso constituyente, se va a hacer una elección y el proceso constitucional nuevo va a tener tales características. Pero esto ni siquiera lo fijó el Congreso. Lo fijaron los partidos políticos con representantes de ellos en una negociación donde dijeron: estas van a ser las características del proceso constituyente, se va a hacer de esta forma, y además fijaron estas 12 bases fundamentales que delinearon, hicieron el rayado de cancha respecto al proceso constitucional. No les bastó con eso, y por lo tanto lo que fijaron en el proceso constitucional, fijaron que este proceso constitucional iba a estar integrado por 3 órganos. El primer órgano, el Consejo de Expertos, que es el consejo que se constituyó esta semana y que ya está sesionando, está compuesto por 24 personas. Siendo muy transparentes, de esas 24 personas, 12 personas fueron designadas por los partidos políticos de un sector político de este país, y los otros 12 expertos fueron designados por el resto de los partidos políticos del otro sector político que está al frente del otro. Por lo tanto, el sector político que es hoy día oposición, donde está la UDI, donde está RN, donde está Republicano, donde está Evópoli, ellos designaron 12 expertos. Y donde está el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, donde está Convergencia Social, Revolución Democrática, Partido Liberal, designaron los otros 12 expertos. Entonces,
Esos 12 expertos fueron designados de tal forma que la Cámara de Diputados hizo sus designaciones y nominaciones y el Senado también. Y como habían generado este acuerdo para impulsar esta reforma constitucional, todas estas votaciones y todas estas decisiones en el Congreso pasaron obviamente sin ningún problema. De hecho, la reforma constitucional ni siquiera tuvo indicaciones, es decir, ni siquiera alguien quiso modificar algo del acuerdo y pasó con una votación unánime y por lo tanto nadie tuvo ningún reparo al proceso. Era parte de los compromisos. Pero esa fue la forma en la cual designaron el Consejo de Expertos. Y la función del Consejo de Expertos es redactar una propuesta de nueva constitución, lo que están denominando un anteproyecto de nueva Yo constitución. espero que no hayan traído debajo del brazo la constitución. Esperemos que no, es lo que todos esperamos. Como la ley de pesca Es lo que de Longueira, es lo ¿no? que todos esperamos. Yo, aprovechando la cercanía que tengo con algunos, sí conozco a al menos dos miembros de la comisión de expertos que fueron nominados. Son profesionales de muy respetable trayectoria, que no han tenido trayectoria política, que no han estado metidos en alguna controversia de ningún ámbito. Son profesionales donde yo no tengo ninguna duda de que van a ir a pujar esas ideas que estábamos compartiendo delante en la conversación. El problema es que pueden ser 1, 2, 3 dentro de los 24. Así que esperemos que llegue a buen puerto esa elaboración de una propuesta constitucional. Y es después el segundo órgano, que es el Consejo Constitucional, que va a estar integrado por 50 personas, elegido bajo el mecanismo de cómo en la región elegimos los senadores, quienes van a tomar esa propuesta del Consejo de Expertos y la van a discutir, le van a insertar modificaciones, y el Consejo Constitucional es el que entrega la propuesta definitiva de nueva constitución para que después la ciudadanía vayamos y votemos si es que estamos de acuerdo o no con esa propuesta constitucional. Ahora, dijimos 3 órganos, te mencioné el Consejo de Expertos, tenemos el Consejo Constitucional y existe un tercer órgano que son 14 personas. 14 abogados. El Comité Técnico de Admisibilidad. El Comité Técnico de Admisibilidad son solo abogados, hombres y mujeres, solo abogados. Menos confianza dan los abogados. O sea, entonces, por favor. Entonces, ¿quién cree en los abogados? Entonces también esos abogados que forman parte del comité técnico. Hay abogados que son buenos. No, sí, hay grandes abogados y pero abogadas. hay de todo. Sí. Pero ese comité técnico de admisibilidad también fue nombrado 7 de un sector político, 7 del otro sector político. Y también fueron designados por la Cámara de Diputados y por el Senado. Por lo tanto, también todos tienen militancias políticas, todos fueron propuestos por partidos políticos, y esa fue la forma en la que se le dio la constitución a esos 2 órganos. Por eso es que el único órgano donde nosotros vamos a votar, ejerciendo nuestro rol de ciudadanos y nuestro poder de la soberanía, solo vamos a elegir a los representantes del Consejo Constitucional, que, como tú decías, a diferencia del proceso anterior, no lo elegimos bajo las normas de la elección de los diputados y las diputadas, lo elegimos bajo la forma de los senadores y las senadoras, y eso también representa una enorme imposibilidad para que personas comunes y corrientes podamos disputar esta elección, porque te imaginas tú, una elección de nivel regional, senatorial, es una campaña que demanda muchos recursos. Nosotros estamos sacando esta campaña a pulso, a lo más vamos a gastar harta benzina para llegar a cada lugar donde podamos llegar, pero es que hay un sector que tiene recursos para hacerlo y otro sector no tiene recursos. Eso, o sea, mira, por ejemplo, acá tenemos el candidato obviamente de mayor renombre y el que tiene la mayor fuerza por todo lo que sabemos de él, está en la derecha, y es Juan Sutil. ¿Cómo? Yo, con todo el respeto, él tiene toda la legitimidad de poder competir, no voy a cuestionar la situación, pero con los conocimientos que tenemos respecto a qué es lo que él representa, quién es imposible. Es imposible. Mira lo que estoy diciendo, pero igual lo voy a hacer al final. Pero es imposible que podamos competir en igualdad de condiciones. El límite del gasto electoral son cientos de millones de pesos para esta campaña. Yo estoy absolutamente claro que no voy a gastar ni 10 millones en esta campaña, que no voy a gastar millones de pesos en esta campaña, porque no los tenemos. Y es por eso que también agradecemos invitaciones de canales comunitarios como este, de poder venir a opinar y poder darnos a conocer, porque hay que prestarle plata a Sutil.
nosotros echamos la talla en nuestro equipo internamente. Le decimos por último que no haga un aporte, no sé. Pero miramos con eso, pero es que es de verdad, o sea, yo estoy compitiendo con un candidato así, pero ¿qué competencia puedo tener si no tenemos la misma mochila de recursos, si no tenemos el mismo piso desde el cual competir? Yo espero... Es uno de los más grandes opositores a los cambios, ¿eh? Absolutamente. O sea, yo espero de verdad que nuestra región no gane un candidato como él, con lo que él representa, el poder político económico que él representa. Yo espero que por eso tomemos una decisión informada, sepamos muy claramente cómo podemos reflexionar al punto de, por muy desesperanzado que estemos, ver alguna pequeña oportunidad en este proceso y que nos la juguemos por intentar mover los límites de lo posible. Porque si perdemos esa esperanza o esa utopía de que creer que los cambios son posibles, estamos jodidos. Pero yo, sin lugar a dudas, espero que en el debate constitucional podamos fijar una constitución que iguale la cancha en nuestro país, no solo en el ámbito electoral para poder competir como ciudadanos iguales de una misma sociedad y tener las mismas oportunidades, sino que en todos los ámbitos, en la educación. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir con una sociedad tremendamente desequilibrada? A veces nos alertamos y nos sorprendemos, pero de los jóvenes que están en edad de estudiar, entrar a la universidad sigue siendo un privilegio. El 50% de los jóvenes no logra entrar a la universidad. Entonces, tenemos que crear una sociedad de igual oportunidad. Entonces, volviendo al punto y disculpando nuevamente la dispersión, tenemos estos 3 órganos y el Comité Técnico de Admisibilidad, donde están estos 14 abogados, 7 y 7, nombrados por el Congreso Nacional, por los partidos políticos que designaron a estos integrantes. El Comité Técnico de Admisibilidad vela por el respeto o porque no se salgan de esa raya de cancha que son las bases institucionales. Así que esperamos, a propósito del punto y lo que señalaba de cómo senadores como Macaya... son como el Tribunal Constitucional. Eso. Son como el Tribunal Constitucional, exacto. O sea, inmediatamente le ponen ahí las personas para rayar la cancha. Exacto, yo espero... O sea, yo no veo una constitución más antidemocrática que esta. Gloria Hood, por ejemplo, que es candidata en la región metropolitana, ya dijo que también estaba en esta idea del principio de subsidiariedad. Yo espero que este Comité Técnico de Admisibilidad, cualquier idea de este tipo, de que el principio subsidiario puede convivir con el Estado Social de Derecho, de inmediato actúen y digan esto es incompatible, esto es insostenible desde la teoría constitucional, desde la discusión académica, no sé, lo que sea necesario, pero que lo aclaren, lo resuelvan, porque yo creo también que ojalá que la clase política entienda que tenemos que terminar esto tan propio de lo que estamos viviendo en las redes sociales, que es de la instalación de falsas verdades para que cada cual le hable al grupo que está detrás de tu trinchera. O sea, de esa forma no es posible construir una sociedad. Tenemos que reconocernos en la diferencia, pero al mismo tiempo poder construir desde la opinión que cada uno tenga, sin falsas mentiras. No, las redes sociales entonces, lo mejor es no pescarlas ya. No, porque ya realmente se chacrearon. Se prostituyeron las redes sociales. Así es. Realmente. Entonces el mejor remedio... No ponerle. Así que tenemos estos 3 órganos y el Consejo Constitucional trabajaría desde el 21 de mayo hasta el 21 de noviembre, serían 6 meses de estar discutiendo la propuesta constitucional que le entregue el Consejo de Expertos, para que después en noviembre se le entregue al país una propuesta de nueva constitución y luego esa constitución vaya a ser plebiscitada nuevamente con voto obligatorio en nuestro país. La comisión de expertos tiene 3 meses para hacer la constitución, ¿no? El Consejo de Expertos tiene de aquí a el mes de mayo, que es cuando se constituye el Consejo Constitucional. Así que empezaron ahora el 5 de marzo, si no me equivoco, tienen 5 de marzo, 5 de abril, mayo, para generar la propuesta. Creo que eran 60 días. Claro. Así que, ¿y el proceso anterior se demoraron un año más o menos? El proceso anterior 1 año, con todas las dificultades que significó, pero a mí me parece que es lo mínimo. O sea, ¿cómo no puede ser una... Por eso yo creo que ya el borrador lo tenían hecho de antes. O sea, ¿cómo 150 personas se demoraron 1 año? Y aquí, ¿cuántos son? 50. O sea, 24. Son 24. Se van a demorar 3 meses. Así es. Yo creo que el borrador ya lo traían hechito.
Sin duda alguna, tienen que haber avanzado en un montón de acuerdos respecto a materias importantes que los poderes fácticos, que podríamos decir, no quieren que se muevan de ahí, no quieren perder la tranquilidad de un juego de poderes que está muy instalado en nuestra sociedad. Pero no perdamos la esperanza y veamos de qué forma podemos incidir y revertir la situación actual que estamos enfrentando. ¿Cuáles crees tú? Disculpa que te tutee, pero... No te preocupes. ¿Cuáles crees tú que pueden ser las propuestas constitucionales que lleve tu partido para esta nueva constitución? Bueno. Que sean diferentes que estén dentro de esta norma, pero tratando en algún caso de salirse un poquito de ella, porque estas normas, si tú las ves, es como que ya estuviera todo planificado. Entonces hay muchas cosas que la gente, que para el estallido social mucha gente quiere cambios de muchas cosas. Y yo espero que esos cambios se vean reflejados en todas estas normas que se vienen, ¿no? Sí. La gente quiere salud gratuita, quiere educación gratuita, quiere muchas cosas que, como lo decíamos, que para estudiar te sigues encalillando los jóvenes para poder estudiar, y una de las cosas que se piden es eso, educación gratuita, aunque yo lo veo difícil que salga de esta constitución una educación gratuita para todos. Entonces, ¿cómo ustedes van a ir metiendo estas cosas ahí dentro de este tema constitucional? Bueno, desde Convergencia Social existen lineamientos transversales respecto a cuáles son las ideas más importantes a discutir dentro del proceso constitucional. En esa propuesta se hace énfasis a la gran mayoría de las ideas que estábamos desarrollando. Importancia de la equidad y la paridad de género en el Estado y en nuestra sociedad, y reivindicar esa transformación que requerimos, la consolidación de un Estado social y democrático de derecho, la protección de nuestra naturaleza y de nuestra biodiversidad, la idea de potenciar la descentralización política del Estado. Pero nosotros, desde nuestro propio equipo y desde nuestra candidatura, tenemos precisamente ideas innovadoras con las cuales nosotros nos las vamos a jugar, como aquellos elementos que nos parecen prioritarios ir a proponer dentro de ese debate del legitimado que estábamos señalando, dentro de esa cancha tan rayada como la tenemos. Nosotros creemos que debemos sacar fuertemente la voz y poder obtener este espacio de vocería para ir a formar parte de la discusión constitucional representando a nuestra provincia, representando a nuestra región. Y primero, insisto, idea fuerza prioritaria número 1, el derecho al agua, y que en Chile existe una política nacional del recurso hídrico. Tenemos que dejar por sentado en todo nuestro país, y con acuerdos generales de izquierda, derecha, con el centro, con toda la sociedad, de que en Chile los recursos hídricos se protegen y que será el Estado quien va a resguardar esa riqueza hídrica que es de todos y de todas. Segunda idea fuerza elemental, a propósito de los desafíos que nos va instalando el cambio climático, el calentamiento global. Necesitamos garantizar el derecho a la alimentación y a generar en Chile una política alimentaria. Hoy resulta que también del poco cuidado que hemos tenido es que también estamos hipotecando el futuro de la agricultura. Claro. O sea, si seguimos con esta desregulación y de esta no cumplimiento y respeto, por ejemplo, de los planos reguladores, donde además hay comunas donde ni siquiera existen y los gobiernos locales ni siquiera están preocupados de actualizarlos, de reformularlos para que vengan a resolver problemáticas. Si seguimos en esta lógica donde se está construyendo en todos lados, no hay terreno, solo impera el principio de yo soy propietario y hago con mis terrenos lo que quiera, vamos a llegar a un punto donde no vamos a tener los suelos suficientes para producir una agricultura que pueda venir a entregarnos la alimentación con las características que nuestra sociedad lo va a demandar el día de mañana. Y en ese sentido, lo uno a lo que comentamos en el bloque anterior, donde yo decía, nos dio lo mismo y nos sigue dando lo mismo tener miles y miles de personas viviendo en la calle. Y también pareciera ser que nos da lo mismo como sociedad si es que una persona tiene o no los recursos para poder alimentarse. Lo uno con un tema de contingencia que me he estado enterando estos días por vecinos y vecinas que me han dado cuenta de esta situación, que espero que el gobierno haga todos los esfuerzos para revertir esta situación, pero están estableciendo una política de alimentación
en los colegios públicos, donde ahora se está pidiendo pertenecer al 60% de la población de más bajos recursos para poder acceder a la alimentación. Yo espero que esa política se elimine y que avance a mantener, como fue siempre en nuestra historia, cuando se ha podido, de que la alimentación en las escuelas públicas de Chile sea universal para todos los estudiantes que van a estudiar a nuestras escuelas, a nuestros liceos. O sea, no hay un espacio más transformador para crear comunidades que esas horas en las cuales los estudiantes convergen a comer y alimentarse juntos, a comer en las mismas bandejas, en las mismas mesas, los mismos alimentos. Yo de verdad ha sido muy triste enterarme que está pasando esta situación en nuestras escuelas. Espero yo que el gobierno haga todo lo que sea necesario para obtener los recursos que permitan que en la educación pública se garantice la alimentación. Entonces, yo espero que también podamos consagrar en la Constitución del futuro la consagración del derecho a la alimentación y a una buena alimentación, y que eso se una a una política de suelo en nuestro país que vaya unido con un modelo de desarrollo que nos permita potenciar la agricultura familiar campesina, por ejemplo, que nos motive, que nosotros también nos incentivemos a producir nuestros propios alimentos. Y también siempre uno a este punto con una situación que es gravísima, sobre todo en una región como la nuestra. Hoy día nuestra región tiene los peores índices en una gran, lamentable lista de cánceres que afectan toda nuestra caja torácica, nuestro estómago, nuestro intestino, nuestro colon, etcétera. Y eso tiene mucha relación con la calidad de nuestras aguas, con la calidad de nuestros alimentos, y por lo tanto creo yo que así como está pasando en nuestra región, también está pasando en el resto del país, y necesitamos políticas de Estado, pues necesitamos políticas nacionales que vengan a resolver de esta manera. Por lo tanto, tengo lo que te plantea del derecho al agua, el derecho a la alimentación, que me parece que son tremendamente innovadores desde el punto de vista de que no hay hoy día un consenso ni una idea colectiva de sentido común que nos pudiera generar consenso de elementos tan básicos. Imagínate, yo ni siquiera te estoy planteando aquí que inventemos la rueda, que hagamos una revolución y garanticemos. Yo solamente estoy pensando que esta constitución tiene que ser la constitución de los próximos 50 años, y el problema de la desnutrición, de la falta de alimentación, de la falta de vivienda es un tema que lo tendríamos que haber enfrentado ayer. Y lo uno precisamente es que hay que ser completamente drástico en ir a defender el derecho a la vivienda social digna, porque tampoco puede ser cualquier vivienda. A veces hay muchos proyectos sociales que entregan unas viviendas que a los 5 años los vecinos y vecinas están lamentando las características de su construcción. El Estado tiene el deber de entregar viviendas sociales dignas. Solo para terminar estas ideas que nosotros nos jugamos, tú delante señalabas y decías, chuta, nos dejaron la cancha rayadita y va a seguir funcionando el Congreso tal cual está. La esperanza que yo tengo, desde tal vez mi ingenuidad, mi inocencia, mi visión optimista de las cosas, o el ímpetu y las ganas que tengo de proponer. Eso es lo bueno de la juventud. Uno que ya tiene 62 y ha vivido todo lo que ha vivido, ya es medio escéptico en ese tema. Exacto, pero por ejemplo, siempre lo he pensado yo, más cuando me tocó ser concejal. Debería ser de sentido común que los diputados y las diputadas se vinculen con sus territorios, con sus comunas a las cuales representan. Pero muchas veces, por más obvio que eso sea, eso queda totalmente entregado a la voluntad del ejercicio de su cargo. Por lo tanto, a mí me parece que debería ser de sentido común y debería estar instalado institucionalmente que, por ejemplo, los diputados y las diputadas, tampoco es que nos volvamos locos, pero una vez en sus 4 años de ejercicio en su cargo, visiten cada uno de los consejos municipales de sus comunas, que se puedan empapar allí de cuáles son las problemáticas de cada uno de los territorios, y que en esos consejos municipales los concejales, los alcaldes les puedan decir, estimados parlamentarios de nuestro distrito, estas son las problemáticas, mira, los proyectos de agua llevan 30 años, la infraestructura crítica, el cambio del puente Rapel no sabemos para cuándo va a estar, necesitamos hospitales, y que se le transparente cuál es la situación de nuestros territorios y que ellos puedan decirnos cómo esas problemáticas pueden transformarlas en las que les corresponda en iniciativas de ley en el Congreso, y que avancen coordinadamente con sus territorios, y que produzcamos un engranaje mucho más compacto, porque a veces pareciera ser, o fue mi interpretación de cómo veía las cosas, que los municipios tratamos de hacer esfuerzos e intentamos cambiar la realidad con los recursos, con la gestión que haya, pero pareciera ser que el gobierno regional con su institucional trabajan en otro foco de proyectos, y el Estado a nivel central en otra línea. Lo que tenemos que hacer es que también en la Constitución garantice el principio de armonía, de eficiencia y eficacia dentro del Estado, y que se trabaje mancomunadamente
efectivamente, y que los ciudadanos pudiéramos entrar a una paginita web, por último, que van a decir, ¿cuál es el conjunto de los recursos que el Estado, con toda su capacidad, entonces está destinando a cada una de nuestras comunas en políticas públicas? Entonces ahí pudiéramos ver, entonces lo que está haciendo el Estado central es estos recursos para mi comuna, esto es lo que hace la región, esto es lo que hacen los municipios, para que podamos avanzar en transparencia y también en volver el Estado más eficaz, porque si no pasa eso que delante comentábamos, de que los proyectos se caen, nuevas licitaciones, descoordinación, cambió el ministro, cambió el Ceremi, un montón de problemas. Entonces cambió el alcalde. Cambió el alcalde. Entonces esta propuesta innovadora tiene el propósito de que podamos estar más comunicados y dotemos de mayor legitimidad a las instituciones. Se legitiman los consejos municipales como instancias de representar a sus comunidades frente a los parlamentarios. Se legitiman los parlamentarios en estar escuchando a los representantes de sus territorios. Y solo para terminar esta idea, lo mismo pienso respecto a los senadores y las senadoras, pero ya en un plano regional. ¿Qué les cuesta? Tienen 8 años. Tienen 8 años de ejercicio de la representación ciudadana en el Congreso. ¿Cómo va a ser tan difícil que periódicamente puedan asistir, por ejemplo, también ojalá a los consejos municipales, pero si no, que asistan a los consejos regionales y que los consejeros regionales con el gobernador regional le presenten a los senadores y senadoras de cada región cuáles son las problemáticas más urgentes y nuevamente que ahí vislumbren cuáles son materias que pueden ser iniciativas de ley? O sea, yo creo que esos pequeños cambios que pueden ser muy obvios los necesitamos para darle otra identidad y otra articulación a la institución del Estado, para que a lo menos el día de mañana no puedan decir, oye, pero si no lo sabía, no estaba al tanto. Bueno, están vinculados todas las instituciones del Estado. Y termino solo con una idea que, insisto, para mí es la más potente, es la que más me representa. Aquí tenemos que garantizar la protección de toda nuestra biodiversidad, flora, fauna, borde costero, duna, agua, recursos hídricos, río, estero, la cordillera de los Andes, nuestros suelos. No hay futuro si no protegemos nuestro ecosistema, si no protegemos nuestra biodiversidad. Y que pidan los que son escépticos respecto a esta materia puntualmente, que pidan todos los antecedentes que sean necesarios para persuadir respecto a esta urgencia de proteger nuestros ecosistemas. Pero yo espero que de verdad eso forme parte de un acuerdo transversal. O sea, a propósito de lo que hemos estado viendo, o sea, ya sabemos todo lo que está pasando en el sur, una parcelación masiva también de nuestro sur, una privatización que incluso ya ha sido noticias internacionales de cómo vienen personas del extranjero a adquirir grandes propiedades en nuestro sur. Entonces yo espero que tengamos una política ¿cómo nacional? Se venden las islas en el sur? O sea, islas completas. Completas, claro. completas. Entonces yo espero que podamos hacer un trabajo de darle a nuestro país una nueva identidad, donde también sentemos las bases de un nuevo Estado que forje un nuevo modelo de desarrollo, donde exista el Estado subsidiario, donde eliminemos las raíces del neoliberalismo como está sentado en la institucionalidad gracias a la Constitución del 80 en nuestro país, y podamos permitir una sociedad donde existan justas oportunidades, donde exista equidad territorial y donde podamos efectivamente tener la tranquilidad de que seamos de donde somos, vamos a tener las mismas oportunidades. Daniel, una consulta. Me parece bien todo lo que dijiste. Creo que hay que tratar de ¿cómo se dice? Abrir un poco más el espectro de las normas dentro de lo que de este rayado cancha que hicieron. Hay que tratar de buscarle, claro. Y creo que en ese sentido tienes razón en todo lo que has dicho. Ahora, en el proceso anterior, uno de los problemas que creo que fue lo que más se criticó del proceso anterior fue la actitud de los constituyentes, ¿ya? La forma en que ellos se presentaron ante el país como constituyentes, con toda su diversidad de situaciones que al final sirvió para que los medios hicieran caricaturas de los constituyentes. ¿Qué es lo que no tiene que hacer un constituyente actual de lo que hicieron los anteriores? Precisamente reducir a la mínima expresión las caricaturas. Ser lo más claro, lo menos metafórico, lo más directo
lo más simple posible en tratar de instalar ideas en el proceso constitucional, en tratar de defender ideas, porque precisamente con todo el juego mediático que estaba detrás en el proceso constitucional anterior, el esfuerzo que hicieron muchas veces con un sentido profundo de instalar también ciertos debates e instalar ciertas reivindicaciones, terminaron generando esta situación de caricaturización de los convencionales primero como personas y después la caricaturización del proceso en su conjunto. Y yo creo que eso es transversal también, o sea, por ponerte un ejemplo, porque se caricaturizó aquella ciudadana y ciudadano que, por ejemplo, reflejaban un personaje y ese personaje lo llevaron a la convención. Y yo creo que eso no era necesario, ¿no? No hay que caricaturizarlo a tal punto. Ya habían anotado el punto en su debido momento y creo que podría haber sido suficiente. Lo entiendo de todas formas el esfuerzo de llevarlo durante el proceso. Pero también me parece que es un hecho lamentable y una caricatura que no espero yo que se genere en el próximo proceso, donde, por ejemplo, habían días enteros donde se le sacaba fotos a la bancada de derecha en la Convención Constitucional y nunca estaban. Totalmente ausentes, tenían solo las banderas que pusieron y hay muchas fotos donde nunca estaban, nunca iban a sesionar porque no querían formar parte del debate. Claro. Entonces hay muchas caricaturas malas que no tienen que estar presentes en este proceso y es por eso que yo hago un llamado a la clase política, a los futuros consejeros y consejeras, de que el próximo debate sea un debate de ideas, que no sea un debate desde la trinchera, que sea un debate desde la diferencia, pero para buscar puntos en común, para ser tolerante. La sociedad del futuro también tiene que ser inclusiva. Por lo tanto, el desafío que hoy día, porque ¿qué es lo que estaba haciendo también este modelo neoliberal y esta sociedad como la conocemos hoy día? No está buscando que todos seamos lo más iguales posible. Quiere que todos pensemos lo mismo, que tengamos las mismas aspiraciones, que nos desarrollemos de la misma forma. El Chile del futuro tiene que ser un Chile diverso, tiene que ser un Chile que se construye desde la diferencia, que valora las diferencias, las respeta y las reconoce. Pero no con estas situaciones caricaturescas donde hacían tremendas escenas con tremendas actuaciones solo para anotar el punto de hablarle a los que pensamos igual. Cada uno a su público, cada uno a su espacio. Yo creo que el desafío es que podamos avanzar. Por ejemplo, mi desafío, y también invito siempre a todos aquellos que nos sentimos identificados con ese 38% que quedamos tan golpeados y tan decepcionados en el proceso anterior. Yo lo invito a que precisamente nos entusiasmemos, porque nuestro deber es ver cómo vamos pujando precisamente para hacer cada día más. Y eso significa que hay que convencer, por ejemplo, a personas que votaron rechazo en el proceso anterior. Entonces, si no nos damos la oportunidad de saber por qué hubo personas de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestros pueblos, de nuestras villas, de nuestras localidades, que pensaron distinto y no conversamos con ellos para intentar saber cuál es su interpretación, ¿cómo va a ser posible que podamos el día de mañana volver a dialogar, encontrar puntos en común y avanzar, y que el día de mañana ambos digamos apruebo, por ejemplo, o ambos rechacemos, pero que sean decisiones que sean mayoritarias? Yo creo que sin ese diálogo es imposible. Y por lo tanto, el nuevo Chile tiene que forjar una forma de comunicarnos. Y esto lo uno siempre también con la realidad actual que vivimos a partir de la instalación tan potente del mundo digital. Hoy día todo está relegado a comunicarnos digitalmente. Hemos perdido la capacidad de conversar entre nosotros, de reunirnos, de compartir. Hoy día, o sea, cualquier dificultad, un encuentro, no lo hagamos, juntémonos por alguna de las plataformas digitales esta noche, resuelto el problema, da lo mismo juntarnos, tocarnos, sentirnos, aprender, ver cómo estamos, si hemos cambiado o no. Hoy día estamos relegando el encuentro a un plano totalmente poco fundamental, cuando es totalmente al revés. Estamos perdiendo, yo lo veo en nuestras localidades, estamos perdiendo actividades que son sustantivas y que nos dan mucha identidad. Yo me acuerdo siempre cómo son los funerales en nuestras localidades, cómo son las fiestas costumbristas. O sea, pero ahí es donde muchas veces en los malos momentos uno ve expresiones ciudadanas y uno dice, ¿por qué no somos así todo el año? ¿Por qué no estamos siempre apoyándonos, uniéndonos?
Yo creo que, insisto, yo soy un convencido, muy esperanzado de que tenemos que creer en las personas, tenemos que creer entre nosotros. También creo en la sociedad que podemos construir en conjunto, y esa es la única forma que podemos hacerlo, es con diálogo. Muchas veces a mí me tocó cuando era concejal, concejal, pucha, que me caía mal, y después lo conocí, me cayó bien, y eso pasa en otro ámbito. Entonces, pero si eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que conocernos, porque si nos miramos y tú me ves así serio, yo te veo serio, tú dices, oye, me cayó mal este cabrón, pero después cuando conversamos uno se va conociendo, avanza, y eso pasa en el ámbito de la sociedad. Entonces yo creo que aquí hay como que el proceso que yo creo que socialmente tenemos que vivir es como volver aquellas actividades muy básicas de nuestra vida que hoy día se han estado extinguiendo, y que nos forjan un espíritu distinto, nos complementan, nos hacen tener sinergia entre nosotros. Y eso tenemos que recuperarlo, y la institucionalidad tiene que ser una base para esa sociedad. O sea, a propósito de ese punteo, no puede ser que solo garanticemos libertades, muy pocas igualdades, y no hablemos jamás de un país fraterno, de un país solidario, de un país caritativo. O sea, tienen que ser uno de los principios inspiradores de una sociedad, que tenemos que mirarnos como iguales, apoyarnos, ser partícipes del crecimiento en conjunto. Y no mirarnos así solamente en las desgracias. Exacto, absolutamente. Porque siempre que pasa algo, ahí ya nos ponemos solidarios y nos ponemos todo, pero pasa eso y volvemos a lo mismo. Ahora, tú dijiste algo muy importante. ¿Qué pasa con toda esa gente que votó a prueba y que está viendo este proceso que se está realizando, y que creo yo que deben estar viendo y deben estar pensando lo mismo que hemos conversado el día de hoy, que es un proceso que realmente no es tan democrático como se piensa, que tiene muchas cortapinzas y todo ese tema? ¿Cómo convencemos a toda esa gente que votó a prueba en el proceso anterior a que trate de ver esta nueva constitución como la oportunidad que tiene el país, más allá de las reticencias que uno pueda tener con respecto al procedimiento con el cual se está haciendo, confiando en que dentro de la conversación de los constituyentes se puedan lograr las cosas que uno necesitaba con la otra constitución. Sí. Sí, entendiendo el calificativo que tú le asignabas a poco democrático al proceso por estas designaciones, que lo ideal hubiese sido que lo hubiésemos ejercido nosotros, igual sigue siendo un proceso bajo la institucionalidad democrática. Entonces, con el dolor de la forma y todo lo que hemos hablado... ¿Qué es lo que dicen los senadores y diputados? Se basan en que ellos representan a la comunidad, aunque ni los van a ver. Yo gastando el moño ahí completamente, con dolores, con penas, con angustia, como lo hemos conversado a lo largo de este programa. Creo que no tenemos que movernos un ápice respecto a respetar la democracia, la institucionalidad, y por lo tanto dentro de la institucionalidad ver de qué capacidad podemos seguir sumando fuerzas para seguir pujando los límites de lo posible y haciendo de Chile un mejor país. Por lo tanto, el mensaje que yo he estado compartiendo como uno más de los que sufrimos esta dolorosa situación el 4 de septiembre, yo lo que invito a todos los que trabajamos por ese proceso, los que después estuvimos activos con respecto a llamar y convocar para aprobar, yo estoy convencido que ese 38% no se puede ir para la casa, no se puede quedar en la casa, no puede quedarse relegado a la desmotivación y a la desesperanza. Creo que tenemos hoy más que nunca una enorme responsabilidad de precisamente entender de que fuimos el 38% y que tenemos que llegar al 50% más uno en algún momento para ejercer una mayoría en Chile. Y que eso no va a caer del cielo. ¿Cuántos años en Chile, a lo largo de nuestra historia, en reiteradas ocasiones han intentado mover los límites un poquito más allá y tratar de generar mayor justicia social en nuestro país? Si vamos revisando el crecimiento electoral de las fuerzas transformadoras, siempre hemos ido en un progresivo aumento de una u otra forma, y los hitos históricos nos demuestran que así ha sido. Tal vez en otro momento de la historia era el 32%, por ponerte un ejemplo.
Pero ahora ya somos el 38%, somos 38% de ciudadanos y ciudadanas que creíamos en ese proyecto de Chile que nos proponía la Convención Constitucional en el proceso anterior. Por lo tanto, habemos el 38% que creemos en el Chile con paridad y equidad de género, creemos en el rol social del Estado, creemos en la importancia de garantizar otros derechos sociales, creemos en la importancia de que el agua potable deje de ser un bien de consumo y que sea un derecho humano garantizado. Creemos en que tienen que protegerse la naturaleza, nuestra biodiversidad. Creemos también que hay que reparar y dar justicia histórica a un montón de pueblos, ciudadanos, familias que han sido golpeadas por el Estado, sus instituciones durante de nuestra historia. Entonces, sí, fue doloroso, chuta que fue doloroso, fue desesperanzador, pero somos ya un 38% y tenemos el deber de hacer un trabajo que nos permita el día de mañana construir una mayoría social y política en Chile que permita precisamente instalar el sentido común y devolvernos a nosotros la tranquilidad de que vamos a estar en un país que nos va a garantizar el buen vivir. Hoy día eso no está garantizado, no tenemos la garantía de poder vivir tranquilamente, porque hoy día el modelo, el sistema, la sociedad no te entrega muchas herramientas para enfrentarte a los grandes desafíos que hoy día están instalados. Así que yo espero de verdad y le hago una invitación de que podamos recuperar esa energía, podamos ver de qué forma podemos seguir incidiendo. Y si no es posible que incidamos, y si no es posible construir mayoría, tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo, tenemos que intentar ser muchos más el día de mañana, porque hoy es este hito político, hoy es esta posibilidad, pero sin duda alguna van a venir nuevas posibilidades y vamos a tener que hacer el mismo trabajo que nos permita transformar este país y soñar con cómo lo queremos. Daniel, mira, hay una pregunta de don Abelardo González, pregunta: ¿realmente confías? Lo hace con signo de interrogación. Sí. ¿Realmente confías en el nuevo proceso constituyente? Yo creo que lo hemos hablado a lo largo de este programa. Yo creo que es súper difícil confiar en la forma de este proceso constitucional. Y también es súper difícil confiar en las posibilidades que tengamos de incidir en el fondo, en el contenido del texto constitucional. Pero como recién lo estaba planteando, mientras exista una mínima posibilidad de incidir, de poder plantear ideas, de poder disputar discusiones, de poder representar voces que no sean escuchadas, en mi caso creo que hay que hacer el esfuerzo de dar esas señales que permitan decir: aquí no estamos todos de acuerdo, el proceso nos parece que tiene algunos matices que no nos representan y por lo tanto jugársela por sacar la voz y llevar ideas que muy probablemente no van a ser discutidas, no van a ser instaladas, pero respondiendo a la pregunta nuevamente y sintetizándola, es muy difícil confiar. No voy a dar acá una respuesta políticamente correcta, confiemos en este proceso. No, es obvio que tenemos que tener una legítima desconfianza. Y yo creo que tenemos que tener la legítima desconfianza a lo largo del proceso, hasta el final. Y después tenemos que mantener nuestra desconfianza hasta que no veamos que ese Estado que se va a plasmar en un papel se haga realidad. Y después tenemos que mantener también la desconfianza hasta que veamos que en algún momento en nuestro país las cosas sean distintas, que la clase política del ancho, que la representatividad del ancho, que la institucionalidad del ancho, que el Estado del ancho, que la República del ancho. Espero haber dado respuesta. En el primer proceso constitucional, la derecha dijo que se había creado una defecio comunista por la constitución que se creó en el primer proceso. ¿Qué pasa si ahora en este proceso se hace una defecio derechista? Esa es una situación muy preocupante, muy preocupante. Porque como se están dando los procesos, uno podría decir, bueno, se está creando una defecio
De hecho, neoliberal. De hecho, nosotros en nuestra candidatura tenemos, por eso mismo, mucha energía, mucha convicción para ponernos a disposición de este trabajo, no solo porque tenemos la legítima anhelo, el sueño de poder sacar la voz y representar a nuestros territorios, sino que también poder sumar lo más que podamos desde nuestra independencia, desde el trabajo que podamos hacer también con Convergencia Social, con el Frente Amplio, con todos los que quieran hacerse parte, y aportar a la lista Unidad para Chile todo lo que podamos. Porque la posibilidad de que las mayorías sean muy distintas respecto a lo que sucedió en la Convención Constitucional y que en este proceso constitucional tenga mayoría a la derecha son altísimas. Son altísimas. Por lo tanto, la vez anterior estábamos todos alegres y contentos porque la derecha, su única aspiración era ejercer el poder de veto y alcanzar el tercio que le hubiese permitido taponear el texto constitucional que se iba a construir. Por eso es que cuando uno entramos en ese debate yo digo, oye, pero si el texto constitucional anterior se fue votando siempre eligiendo con 2/3, si se superó el tapón que se le quería instalar. Ahora acá en este proceso constitucional todas las decisiones se toman por 3/5, si no me equivoco. Sí. Si no me equivoco. Entonces, yo espero de que la lista Unidad para Chile a lo menos saque uno más, por lo menos, que los 2/5. Por el simple hecho que creo que a lo menos hay que asegurar tener el poder de veto. No en el sentido para ir a negarse de nada, sino que para lo menos quedar en situaciones de poder dar una discusión en justas posiciones, a propósito de lo que hablábamos de antes. Es muy difícil dar discusiones políticas cuando las partes no están en las mismas condiciones, no están en una misma situación sobre la cual dialogar y poder discutir. Entonces, a mí me preocupa enormemente esa situación y es por eso que espero que hagamos el tremendo esfuerzo todos los candidatos y las candidatas a lo largo del país en la lista Unidad para Chile para a lo menos tener una votación que nos permita elegir uno más que los 2/5 de ese futuro Consejo Constitucional. Y espero también que la lista Todos para Chile, que donde va la Democracia Cristiana, donde va el PPD, donde va el Partido Radical, donde no recuerdo si es que hay otro partido también que forma, pero que también les vaya bien, y espero que si no se pudo converger ahora en una lista unitaria, que yo hubiese esperado que así fuera, porque también a propósito, o sea, resulta inentendible e imperdonable históricamente de que hayamos enfrentado el plebiscito de entrada al proceso constitucional, la elección de los convencionales y todas las elecciones, seguimos todos divididos. ¿Cómo no va a ser posible que que en toda la diversidad, al menos de una misma orientación de cómo tiene que ser Chile, no puedan establecer un diálogo donde puedan encontrar mínimos comunes sobre los cuales todos pararse, para precisamente defender una idea del futuro del país que queremos? Seguimos con esa disyuntiva, o sea, desde los bordes del centro y de todas las personas que van hacia la izquierda, como se denomina un sector político en nuestro país, o cómo se ordena la distinción política en el mundo, que yo creo que está muy superada esta distinción solo entre derecha e izquierda. Entre izquierda, centro, derecha. Pero resulta inentendible. O sea, a mí me hubiese encantado que hubiésemos ido en unidad con todos los que queríamos un nuevo Chile, que hubiesen fijado también una propuesta constitucional, porque hasta aquí también, o sea, ¿dónde está la propuesta constitucional de un sector del país? Hay que hacerla visible, hay que decirle al país, estas son nuestras propuestas, de aquí no nos movemos, este es nuestro compromiso del futuro de Chile. Eso hay que hacerlo, hay que transparentarlo, para también interpelar a los que están al frente y decirles, bueno, ¿cuáles son sus propuestas? ¿Qué cambios quieren hacer? El país dice que necesitamos viviendas sociales. ¿Qué relación tiene eso con esa necesidad? El país quiere seguridad, vivir en ambientes seguros, tranquilos, en paz y tranquilidad. ¿Cómo lo garantizamos en la Constitución? O simplemente lo vamos a decir cada vez que nos convenga, pero después institucionalmente no le vamos a dar respuesta. ¿Cómo eso se coordina con, por ejemplo, con instituciones como Carabineros, la PDI? O sea, para que Pichilemu no tenga que estar juntando firmas para evitar que se vaya la PDI de su ciudad. Entonces, yo espero de verdad... De la provincia. De la provincia. Imagínate, o sea, yo el otro día estudiando para prepararme para los distintos debates y conversaciones, nunca había tenido el deber y el desafío de estudiar la cuenta pública por la Policía de Investigaciones.
Yo quedé sorprendidísimo de la dotación de Policía de Investigaciones para el país. O sea, es una dotación minúscula para todos los desafíos que tenemos a lo largo y ancho del país. Sobre todo con la situación de inseguridad que se ha instalado, con el aumento de los homicidios, de la delincuencia. No tenemos la institucionalidad para responder al desafío en estos momentos. Entonces avancemos con otras medidas. Por ejemplo, debiera acuerdo transversal en Chile, la sociedad, los niños, todos tenemos que estar de acuerdo y rechazar categóricamente. Los que vengan de afuera, los que estén acá, nosotros nos parece que es inhumano atentar contra otra persona, darle muerte a otra persona. Va a ser penado con la peor pena que pueda existir en una sociedad, pero para consagrarlo desde ya como algo que es totalmente ajeno a la sociedad que queremos construir, para no normalizar de que acá en Chile se puedan cometer homicidios. O sea, yo en ese sentido admiro las sociedades que han logrado ponerse de acuerdo para poder avanzar en cambios que le han dado una vuelta y un giro a sus países. O sea, siempre cuento y saco a colación, no por lo lejanos que puede ser, pero solo en un punto. Nueva Zelanda en los 80 no era la Nueva Zelanda que hoy día nosotros conocemos. Y en muy pocos, después, en los 90, dio un giro respecto al rol de su Estado. A propósito de la reforma tributaria, entendieron que la carga tributaria tenía que construirse de forma distinta, que el fisco tenía que utilizar los recursos de forma distinta. O sea, se rechaza la idea de legislar una reforma tributaria cuyos recursos estaban ya transparentados para qué iban a ser asignados, y dio absolutamente lo mismo. Ni siquiera se dieron la posibilidad de discutir una reforma tributaria en el Congreso, la rechazaron de plano. No lo vamos a discutir. Crítica transversal. Cuando prometieron en el rechazo que iban a rechazar para reformar con amor. ¿De qué estamos hablando? Por lo tanto, yo espero que podamos avanzar en un diálogo fraterno, tolerante, pero para fijar las bases de una sociedad desde el sentido común. Cuando uno ve la situación tributaria de Chile, entendemos que hay una gran cantidad de chilenos y chilenas que la carga tributaria es una carga en sus emprendimientos, en sus trabajos. Pero el problema no está con esos chilenos y chilenas, ni con esos pequeños, medianos emprendedores. Hoy día el desafío está con los grandes capitales en Chile, con la concentración de la riqueza. Y cuando los que eluden pagar impuestos. Exacto. Y lo que está pasando es que cuando nos comparamos, hoy esto es de que me creo revolucionario decir que Chile tiene la segunda más baja carga tributaria respecto a todos los países de la OCDE. O sea, Francia tiene 42% de carga tributaria, mientras en Chile no alcanzamos a llegar ni al promedio. En Estados Unidos tengo entendido que están haciendo una reforma tributaria también y van a cobrarle el 25% a los grandes, a las grandes. Así es. A los grandes empresarios. Entonces en Chile es inentendible que un comerciante, alguien que tiene un almacén, pague más impuestos que grandes empresas transnacionales en Chile. Y eso tenemos que revertirlo. Entonces yo espero de verdad que podamos romper este cerco que nos instalan para precisamente impedir que las grandes discusiones y las grandes ideas puedan avanzar, que nos está costando mucho avanzar, pero yo espero de verdad que podamos aprovechar la oportunidad en esta discusión constitucional para ir a instalar ideas que nos permitan la consolidación de algunos aspectos que, en nuestra opinión, son de sentido común y que todos los chilenos y chilenas a lo largo y ancho del país, disculpen que lo repita, necesitamos esa garantía para salir del individualismo, para salir de un neoliberalismo que nos tiene a todos acogotados y forjar una sociedad con otros principios, con otras perspectivas. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. En primer lugar, agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación. Solamente un análisis al final del programa con respecto a lo que tú dijiste. Esa palabra rechazar para reformar. Yo creo que es muy importante que la comunidad, que el ciudadano de a pie, el común y corriente de este país, se informe muy, pero muy bien de la nueva Constitución. Lo que hay que hacer inmediatamente es leerla, entenderla, tratar de socializarla, porque ahí vamos a ver si realmente ese reformar
ese rechazar para reformar era tan efectivo o no. Yo tengo dudas, voy a ser sincero, y creo que, no sé si estará bien lo que vaya a decir, pero porque sería demoralizar mucho a la gente, por lo tanto no lo voy a decir. Pero yo creo, amigos, que esperemos con ansias y con mucho optimismo que ojalá en esta Constitución con tanta cosa antidemocrática pueda traer algo bueno. Y eso va a depender de los constituyentes que sean electos para que vayan y defiendan lo que necesita la gente. No lo que necesitan los grandes empresarios, porque ellos no necesitan nada. Lo que necesita la gente, realmente. Yes. Bueno, estamos despidiendo nuestro programa. Te dejo las pantallas para que te despidas de los televidentes que han estado en nuestra sintonía el día de hoy. Bueno, agradecer la invitación de Pichilemu TV a este programa de conversación. La verdad es que se me pasó el tiempo volando, así que agradezco la buena conversación. Espero que quienes nos vieron desde sus casas a través de las plataformas digitales les sirva esta conversación para incentivarlo en la invitación que tú hacías de que se informen de este proceso constitucional y que no solo se informen de este proceso constitucional, sino que estemos atentos a lo que está pasando en todo orden de cosas en nuestra sociedad. Lo peor es que no estemos sabiendo distinguir aquello que es verdadero de lo falso, para que estemos al tanto de saber de que si es que están tomando buenas o malas decisiones, si es que se están concretando avances o retrocesos. Entonces, también ejercer esa invitación a que estén muy pendientes del proceso constitucional y también la invitación a que no perdamos la esperanza. Si no creemos que un mejor país es posible, estamos perdidos. Por lo tanto, nunca perdamos la llama y las ganas de tratar de aportar con nuestra experiencia, con nuestras historias, con nuestras realidades, de que podemos construir un mejor país. Y en ese proceso, en ese desafío, toda la energía, todo el esfuerzo que hagamos, a mí por lo menos creo que siempre va a ser más tranquilizador que estar viendo que las cosas pasen y que nada se está cambiando y que no se están disputando ideas. Por lo tanto, agradezco nuevamente esta invitación, los invito a que sigan el proceso constituyente, los invito a que sigan nuestra propuesta como candidatura a través de nuestras redes sociales. Pueden encontrarme en @DanielOlivares.cl. Así que ahí está toda nuestra información. Bienvenidos y bienvenidas los que quieran sumarse al proyecto de construcción de nuestra candidatura en nuestro despliegue territorial. Todos son bienvenidos porque, como contaba antes, somos una candidatura que la estamos haciendo desde la energía, desde el empuje, desde los amigos, amigas, desde los vecinos, vecinas que se están sumando. Así que bienvenidos todos y esperamos volver a vernos sin duda alguna, ojalá pudiendo ejercer la voz y la representación de estas problemáticas que hoy hemos conversado para ir a disputarlas a ese espacio tan cerrado que hoy día vemos, para abrirlo a las grandes discusiones que nuestra sociedad y nuestras localidades necesitan. Así que un tremendo honor para mí haber estado en tu programa. Espero que podamos volver a conversar el día de mañana, ojalá mirando hacia atrás y pudiendo ver que tengamos un mejor país. Así, ojalá así sea. Bien, estamos llegando al final. Muchas gracias, Daniel. Agradecerles también a ustedes la sintonía y no se olviden que queda hecha la invitación para que nos encontremos nuevamente el próximo sábado con otro invitado tan interesante como quien hemos tenido el día de hoy. Amigos, muy buenas noches, muchas gracias.